reconocer cuándo un número es primo y cuándo es compuesto, además de sus propiedades, dice el profesor. Conocer los números PESI y sus propiedades, sí, también vamos a hablar de PESI más adelante, ¿no? Eso se habla más adelante. Y nada más, ¿no? Creo que la clase de hoy día es concreta. Al conocer cuándo un número es primo y cuándo es compuesto, y hablar también un poquito de lo que son PESI. Aquí está la introducción que les ha puesto. Algunas curiosidades, compañero ha buscado en internet, ¿no? Algunas curiosidades, dice 73 es el 21º número primo. Leído al revés, es el 12º número primo. El lugar, ¿no?, que esto ocupa se invierte también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se invierte. 73 es el 21º número primo y al revés es el 12º, ¿no? El lugar que este ocupa se invierte también al voltearlo. Bien, compañero, busca algunas curiosidades. El número primo más grande que se conoce. Esto lo calculan por algoritmos, sí, con computadora. El número primo que se conoce, el más grande, lo ves en pantalla. 2 elevado a la 82.589.933 menos 1. Tiene 25 millones de cifras. ¿Qué más les ha puesto? A ver, aplicaciones. Y los números primos se utilizan en lo que es la algoritmos, ¿no?, de computación. Acá también pone algunas claves, ¿no? Este es un... Este aparatito nunca lo he visto. ¿Qué es este de acá? ¿Conocen? Vamos a la parte ya teórica. El profesor busca por internet, ¿no?, curiosidades. ¿Qué era ese aparatito? Es lo que llaman la clave token, creo, ¿no? Del BCP creo maneja una clave token, ¿no? Ahí tiene una... No, yo sé poco. Sí, no, sí, yo no sé, pero yo no tengo plata, yo no sé cuándo usan eso. Clave token, creo le llaman, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces, claro. Entonces, la clasificación que yo te comentaba, ¿no? Vamos al punto. Los números enteros positivos, puedes ver el título, enteros positivos, va a clasificarse entonces en números simples, ¿no? Y en números compuestos, ¿sí? Simples y compuestos. Eso es lo que el profe ha puesto a continuación. ¿Quiénes van en los simples? Se pone a la unidad y a los números primos. ¿De acuerdo? La unidad y los números primos conforman los simples. Muchas gracias. Hay que recordar, hay que indicar una cosa puntual. La unidad primo no es. ¿Por qué? Porque para ser primo hay que tener exactamente 2 divisores. Y la unidad no reúne esa condición. Lamentablemente la unidad no reúne esa condición porque la unidad tiene uno solo. Por lo tanto, la unidad primo no es. ¿Qué es? Me dirás en casa, ¿no? Es un número simple. Recuerda que la unidad con los primos conforman los simples, ¿no? La unidad con los primos conforman los simples. Ya, y por otro lado tienes a los compuestos, ¿no es cierto? Lo que hablé al comienzo. Y por otro lado tienes a los compuestos. Ah, de frente les han puesto las propiedades, ¿no? Yo pensé que iba a hablar acá de compuestos. No, ya está un poco desordenado. Pero bueno. Otra cosa más. Los números primos, ¿no? Son infinitos, ¿no? Se va a dar eso como propiedad. Justamente acá el profesor lo ha mencionado. Son infinitos, ¿no? Es de conocerlos, ¿no? Permíteme nombrarlos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿no? 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, correcto, 79, 83, 89 y 97. Hasta ayer, compañero, tendría que saberlos de memoria. El compañero Eric me entenderá, por favor, le pido que hasta ahí el compañero tiene que saberlo de memoria. Hasta ahí tendrías que saberlo correcto, practicando de memoria, hasta ahí. ¿De acuerdo? Practicando, sí. Profesor,
Y más adelante, no, cuando el número es un poco más grande, ¿no? Ya hay, para eso hay algoritmos para determinar si un número es primo o no. Hay un algoritmo que sirve para determinar ya si un número más grande, ¿no? Es primo o no. Y ya eso va a verse a ver en la teoría más adelante, sí, pero hay que saber que los primos no forman una sucesión que no tiene ley de formación. Por favor, no han encontrado una ley de formación hasta el momento para los números primos, ¿no? Y es infinita. ¿De acuerdo? Ya se deja ahí como primera propiedad. Después también quería mencionarte, y puedes observarlo en el ejemplo, ¿no? Que todos los primos son impares, por favor, excepto el 2. El 2 es el único primo par. Hay que recordar que el 2 es el único primo par, ¿de acuerdo? Quisiera que tengas presente eso. Otra cosa también que se dice es que los únicos números consecutivos, y primos a la vez, son solo el 2 y el 3. Es la única pareja que cumple esa condición. Números consecutivos y primos a la vez, el 2 y el 3, ¿de acuerdo? No hay otra pareja con esas características. Correcto, números consecutivos y primos a la vez, 2 y 3. ¿Qué mal les ha puesto el profe? La única terna, ¿no? La única terna de números impares consecutivos, ¿no? Y primos a la vez va a ser el 3, 5 y 7. Repito, el 3, el 5 y el 7. Es la única terna, ¿no? De números impares consecutivos y primos a la vez. El 3, 5 y 7. También se utiliza eventualmente en algunos ejercicios, ¿de acuerdo? De repente vas a ver más adelante. Sería bueno que por lo menos conozcas estas propiedades que el profesor ha indicado. Ya está, continuamos, entonces me dice compañero. Pero, profe, antes de continuar, hablábamos números simples. Ya habíamos dicho que los simples están conformados, ¿no? Por la unidad y los números primos. Ya, pero profe, ¿y quiénes son el resto? El resto son los compuestos. No los pone tú ya, ¿no? ¿A qué hora los va a poner? Estoy esperando que vengan los compuestos. Aquí están los compuestos. Recién los ha puesto, mira. Aquí está. Antes de hablar de los compuestos, por favor, si me permites, antes de pasar a hablar de los números compuestos, les han puesto una propiedad más. Esta pequeña propiedad que estás observando aquí, ¿sí? Dice que todo número primo mayor que 2 cumple con la siguiente condición, que tiene la forma de un múltiplo de 4 más 1 o de un múltiplo de 4 menos 1. Cualquier primo mayor que 2 tiene cualquiera de estas formas. No puedes ponerte ejemplos. A ver, profe, un ejemplo. El 7 es múltiplo de 4 menos 1. ¿No? 4 por 2 menos 1 te da 7. Es múltiplo de 4 menos 1, el 7. Otro ejemplo. El 23. El 23, por ejemplo, es múltiplo de 4 menos 1, ¿no? 4 por 6, ¿no? 24 menos 1 sería 23. Múltiplo de 4 menos 1. El 23. Otro ejemplo. El 37. El 37 es múltiplo de 4 más 1, por ejemplo, ¿no? Múltiplo de 4 más 1. 4 por 9, 36, más 1 sería 37. ¿No? Tiene la forma de múltiplo de 4 más 1. ¿Sí? Entre otros ejemplos. Todo número primo mayor que 2 tiene cualquiera de esas formas. Ya, pero hay que decir también otra cosa. Que esta es una condicional. Se cumple solamente en esa dirección. Es en esa dirección que se cumple, ¿no? Si es primo, puede tener cualquiera de estas formas. Al revés, no se cumple. ¿Cómo es al revés, profe? ¿De qué está hablando? Me dirás. Que si tú tienes un número que sea múltiplo de 4 menos 1, ese número no necesariamente es primo, pues cuando vas al revés, ¿no? Me refiero, no necesariamente se cumple al revés esta propiedad. Acá les he puesto un caso, mira algunos contraejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, el 9 es múltiplo de 4 más 1, pero no es primo. Eso es lo que sucede cuando lo trabajas al revés, ¿no? Que al revés no necesariamente se cumple. El 9 es múltiplo de 4 más 1, pero no es primo. El 15 también es múltiplo de 4 menos 1, pero tampoco es primo. ¿De acuerdo? Es que esta es una condicional. Y como condicional, no necesariamente cumple. Es que las condicionales trabajan en un solo sentido, ¿no?
Esta trabaja en un solo sentido. Cuando es bicondicional, trabaja en ambos sentidos. Cuando es bicondicional, trabaja de un lado para el otro, pero en este caso no. ¿De acuerdo? Claro, hay que tener cuidado. Bueno, esta propiedad te cuento, ¿no? Aparte de que nos estamos explayando aquí de repente innecesariamente, porque esa propiedad se maneja más que todo en UNI. En UNI ponemos esa propiedad siempre en UNI. Es más, hay una más que no se ha mencionado y sería bueno que no se mencione. Hay una más, no sé si has escuchado. Te digo, todo número primo mayor que 3 tiene la forma de un múltiplo de 6 más 1 o múltiplo de 6 menos 1. Este es todo número primo mayor que 3. Es una propiedad más que se menciona en un manual UNI, por ejemplo. Un ejemplo, el 7, por ejemplo, es múltiplo de 6 más 1. ¿No? Por ejemplo, el 19, el múltiplo de 6 más 1, ¿no? 6 por 3 más 1, ¿no? 19. Es una más que se maneja, pero que acá no han considerado mencionarlo, ¿no? No es adecuado. Estas propiedades sobre todo son para UNI. Sí, dudo mucho que San Marcos pregunte sobre eso. Bueno, quería que lo escucharas. Vamos con los compuestos. ¿Quiénes son los compuestos? Habíamos dicho que los compuestos son aquellos números que tienen más de 2 divisores, ¿no? Como el 4, como el 6, ¿no? Como el 8, son aquellos que tienen más de 2 divisores. Hemos dicho bien claro eso. Acá te ponen los ejemplos. El 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, ¿no? El 14, así sucesivamente. El 4 es el primer número compuesto, eso es cierto. Todo número compuesto admite, decimos, al menos un divisor primo, ¿no? Se pueden poner algunos ejemplos al respecto. No lo he puesto, a ver, te explico. El 4, por ejemplo, los divisores de 4 es el 1, el 2 y el 4. Y dentro de esos divisores que tiene 4, tiene al menos un primo, que es el 2. Tiene que tener al menos un divisor primo. Todo número compuesto cumple esa condición. Por ejemplo, el 8 tiene como divisores al 1, al 2, al 4 y al 8, ¿no? Y dentro de esos divisores tiene al menos un primo, que sería el 2. Tiene al menos un divisor primo, que sería en ese caso el 2. ¿Cierto? Bueno, hay que poner siempre ejemplos, no solamente basta mencionarlo. Así hay que poner unos cuantos ejemplos, pero bueno. Pasemos a una pequeña aplicación. ¿Qué ha puesto a ver de aplicación? ¿Cuántas ternas? ¿Qué es una terna? Me dice el compañero. Una terna es un conjunto de 3 números, pues, ¿no? Una terna es un conjunto formado por 3 números. ¿Cuántas ternas de números primos existen que la suma sea 22? Digamos, pues, que A, B, C sean números primos, según la condición del ejercicio, ¿no? Y que la suma de estos sea de 22. Correcto, pasaríamos a analizar con ustedes, ¿no? Lo primero que se determina aquí en la suma, que debe darte 22, ¿no? Es que necesariamente uno de ellos tiene que ser el 2. Necesariamente uno de ellos es 2. ¿Por qué? Te explico. Sí, necesariamente tiene que ser uno de ellos 2. Te explico por qué. Porque tú sabes que los primos generalmente son impares o no. Son impares. Generalmente son impares. Ahora tú dices esto. Si los 3 fueran impares, permíteme, ¿qué pasaría si los 3 fueran impares? A ver, impar más impar y más impar, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si sumaras 3 impares? Que la suma sería impar, correcto. Ahí está la compañera Rubí, el compañero Kenneth me dice, claro, si las 3 fueran impares, la suma sería impar, ¿sí o no? Impar, ¿sí o no? Y no cumpliría, ¿te das cuenta? Entonces, ¿a qué deducción llegas? ¿No? Que los 3 no pueden ser impares. Pues lo que deduces ahí es que las 3 no pueden ser impares. Necesariamente tiene que haber un par, pues. Necesariamente tiene que haber un par, pues. ¿Y cuál es ese único primo par que existe? Ese único primo par que existe, pues, es el 2. Es por ello que acá se deduce que uno de ellos debe ser 2 necesariamente, ¿de acuerdo? Una deducción algo complicada, pero que sería bueno que lo realices. Aquí el profesor llega a esa brillante conclusión, ¿no? Se queda con la segunda, ¿no? La primera no puede ser, pero obviamente. Se queda con la segunda.
Claro, tiene que haber un primo par, pues, que sería el 2. Pero si bien se llega a la conclusión de que uno de ellos es el 2, eso quiere decir que los otros dos deben sumar 20, ¿no? Suponiendo que A fuese 2, B y C deben sumarnos 20. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Evaluar nada más. Si sabes que B y C suman 20 y son primos, a partir de ahí, entonces tendríamos que evaluar con ustedes. Evaluar, correcto, evaluar, buscar las posibilidades. Tanteo, pero recuerda que son primos, ¿ah? No olvidarse jamás que son primos. Claro, son primos, por favor, no me digas 12 y 8. Podría ser, no, suman 20, ¿no? Suman 20. Podría ser 3 y 17. Claro, podría ser 3 y 17, ¿sí? Podría ser. Ya, 3 y 17. Podría ser 7 y 13, ¿no? 7 y 13. Claro, 7 y 13, claro. ¿Qué más podría ser? Nada más, ¿no? Eso es todo, ¿no? Claro, me parece que... No, 8 y 2 no, pues, no son primos. Recuerda que deben ser primos. Claro, recuerda que hemos partido de la condición de que sean primos. Claro, claro, sí te comprendo, a mí también me ha pasado. Entonces, ya, creo que son solamente dos opciones, te juro que no encuentro más, creo que es todo lo que podríamos encontrar. Claro, cada conjunto es una terna, ¿no? Acá tenemos dos ternas, ¿no es cierto? Cada conjunto de números de 3 es una terna, así se le llama ternas. Sí, serían dos ternas. Respuesta 2, entonces, gracias. Esas son las ternas. Claro. Así, mira, el término se utiliza en un examen de admisión, ha venido con ese término, las ternas, dice, ¿no? Se refiere al conjunto de 3 números. Sí. Ya, gracias, entonces. Ah, no, claro, no, pero me preguntaron a un salón profesor que es una terna. Una terna en el examen de admisión ha venido ese término, es el conjunto de 3 números, ¿no? Una terna. Una cuaterna, ¿qué es una cuaterna? Es el conjunto de 4 números, pues, ¿no? El conjunto de 4 números se le llama cuaterna. Claro. Y si son de 2 es una pareja, pues, no te das problemas. De 2 de una pareja, pues. De acuerdo, una pareja. Ya, no te preocupes, ya está. Un dúo, una pareja, claro. Muchas gracias. Más bien, pasemos a la siguiente, por favor. Una aplicación mal les ha puesto el profesor. Dice cuántos números de la forma son primos, ¿no? Ah, ya, me parece bien. ¿Cómo se hace en este caso? Me dirás. En este caso, cuando es un número capicúa, pero que el número en base 3 es un número capicúa, puedes observar, ¿no? Es el ABA. Es el ABA en base 3. Para determinar cuántos de la forma son primos, no existe otra forma que no sea tanteando, correcto, ¿no? Simplemente decimos que el ABA en base 3 es un número primo, ¿sí? Pero tienes que descomponerlo. Y tienes que descomponerlo. ¿Por qué tienes que descomponerlo? Porque está en base 3. Porque está en base 3. Y porque nosotros en base 3 no hemos hecho nada, pero la teoría que has visto que se ha expuesto hasta acá, es una teoría pues que esté en base 10, ¿no? Por tanto, yo te pido que lo descompongas inmediatamente este número de aquí para pasarlo a base 10. Me imagino que lo ha descompuesto, ¿no? Yo quiero imaginar que sí lo es. Ahí está descomponiendo. Mire, profe, nos sorprende, ¿no? A por 3 cuadrado, dice, más B por 3, más A, ¿no? Tienes que descomponerlo porque está en base 3, porque al descomponerlo lo llevamos a base 10, ¿cierto? Serían 10A, ¿cierto? 3 cuadrado, 9A, más el A que está acá, vendrían a ser 10A más 3B. Y este resultado debe ser primo, debe ser un primo, pues. ¿Cómo determinar qué primo es? Dándole valores al A y al B. Hay que darle valores adecuadamente, correcto. El compañero empieza a dar valores. No, hay que dar valores nada más. Yo creo que acá es simplemente dar valores. Lo mejor que uno pueda dar valores, por ejemplo, yo digo que cuando A vale 1,
con B1 saldría primo, ¿no? A1 y B1. Saldría 13. A1 y B1. Ya está. Comenzamos a evaluar. No, será valores únicamente. A1 y B1. Ya, ¿a qué hora da valores? Estoy esperando hace rato que dé valores. No, ya. Ahí está, ya dio valores ya. A1 y B1. Sería 13. Ya. Con A1 ya no tienes nada más, ¿no? Porque si B fuera 2 saldría 16, ¿no? Sabes que 16 no es primo. Ya, y no hay nada más que probar, ¿no? Tú dirás, profe, pero A1 no hay nada más. Sí, es que, te explico. Es que A y B deben ser menores que la base. Por lo tanto, al ser menores que 3, no hay mucho que probar, pues, ¿no? Hay que considerar que A y B son menores que 3. Y no habría mucho que probar, pues, ¿no? Sabes que con B2 ya no sale primo y... Ah, pero se puede probar con A2. Por supuesto, se puede probar con A2. Si ya fuese 2, el B1 también, ¿no? Saldría 23. Si el A fuese 2, con B1, ¿no? Saldría 23, sería primo también. Claro, A2 y B2 no cumplen, ¿no? Porque saldría 26, ¿no? Sabes que 26 no es primo, ¿no? A2 y B2 no cumplen, ya, pues se descarta. No hay nada más que probar. Ahí, ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo decirte con total seguridad que no hay nada más que probar. No hay absolutamente nada más que probar. Gracias. Correcto, ¿no? A1, B1 y A2 con B1. ¿Cierto? Saldría 13 en el primer caso y 23 en el segundo, ¿cierto? Son los únicos números primos que se obtendrían, ¿no? Bajo estas condiciones. La respuesta es 2. Ha sido examen de admisión, un problema parecido. Te cuento algo. En la uni viene igual, pero considerando una base mayor, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando ha venido en uni, ha venido, pero no en base 3. Pues no, en base 3 considero que es muy fácil de evaluar. ¿Por qué? Porque A y B son menores que 3. Y al ser menores que 3, no hay mucho que probar, ¿no? No creo que haya mucho que probar, sino no creo que digas, profe, tanto va a probar. En cambio, en la uni, por ejemplo, ha venido, pero por ejemplo, en base 9. ¿Tú sabes qué ocurriría si esto estuviese en base 9? A ver, pongámonos a pensar, ¿qué ocurriría si esto estuviera en base 9? Que el análisis es el mismo, pero tendrías más opciones que evaluar, ¿sí o no? ¿Cierto? Evaluarías más, pues, porque al ser base 9, A y B deberían ser menores que 9. Y entonces tendrían más casos que evaluar. ¿Por qué? Porque A y B tendrían que tomar valores desde 1 hasta 8, ¿no? Y el B incluso puede ser 0. Entonces ahí tendrías más que evaluar, ¿sí o no? Es lo único que en esa parte del análisis sería más complicado, pues. Pero con la misma idea, ¿no? Pero la idea básica es la misma, ¿no? De dar valores. Al final eso se mantiene. Solamente que son más casos que evaluar nada más. Ha venido en uni, en otra base 9, base 8 le ponen. Y tienes que evaluar. No te da problema, es cuestión de hacerlo con paciencia nada más. Aquí está el algoritmo, ¿no? Compañero le decía, nuestro compañero, me acuerdo, compañero Eric, ¿no? Le decía que hasta el 97 tiene que estar de memoria, ¿no? De memoria hasta el 97, le comentaba, ¿no? Él tiene que saber que el 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿no? 17, 19, le decía, 23, ¿no? 29, 31, 37, ¿no? 41, 43, 47, 53, ¿no? 59, 61. 67, ¿no? 71, 73, tiene que saber que 79, ¿no? Que 83, 89 y 97 son primos, ¿no? Y el compañero tiene que saberlo hasta ahí de memoria, tiene que saberlo. Claro, no nos vamos a detener, le decía, ¿no? A preguntarnos, claro, no nos vamos a detener, le comentaba, ¿no? A preguntarnos si acaso el 53 es primo. Claro, el 53 es primo. Tenemos que saberlo, todos los presentes, ¿no? Por supuesto que 53 es primo. Profe, ¿pero qué pasaría, me preguntarás tal vez, con un número mayor que ese, ¿no? Mayor que 97? Ah, no, si el número es más grande, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, profesor, 191 es primo.
No, yo al ojo no lo sé, te tengo que ser sincero, ¿no? Si tú me preguntas, profe, 191 es primo, te juro que no lo sabría determinar al ojo. Entonces, para eso existe un algoritmo. El algoritmo para determinar si es primo o no va a darse a continuación. Claro, un número más grande ya yo no lo sé, pues no, lamentablemente no llega hasta ahí mi mente. Si es primo, dice el compañero Alexander. A ver, vamos a ver qué ejemplo les ha puesto acá el profesor. Vamos a acompañarlo aquí. 157, bueno, me parece un buen número. Bueno, que sea pues 157. ¿Cuáles son los pasos? Hay una serie de pasos, por eso le llaman algoritmos, ¿no? El algoritmo es una serie de pasos, ¿no? Que tienes que seguir. Correcto, eso es un algoritmo. Vas a verlo cuando entres a la universidad, los que lleven sistemas, ¿no? Van a llevar algoritmos. Entonces el compañero me dice, profe, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 es extraerle la raíz cuadrada a ese número. La raíz cuadrada a 157. La raíz cuadrada aproximadamente da 12,5, ¿no? Si pudieran verificar 12,5 aproximadamente. Ya está. El primer paso es ese. Segundo paso, dar la lista de los números primos, por favor, números primos menores que la raíz cuadrada de este número. Hay que dar los primos menores que la raíz cuadrada de ese número. Claro, 12,5, menores. Correcto, el compañero me ayuda por mensaje, me dice, profesor, estamos hablando de los primos 2, 3, 5, 7 y 11. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, 2, 3, 5, 7 y 11. Y ya está, gracias. Tercer paso, profe, ¿cuál es el tercer paso? Dígame usted los pasos, ¿no? Del algoritmo este que menciona. Aplicar divisibilidad. Hay que ejecutar, ¿no? Las divisiones de 157 entre cada uno de estos primos. Hay que determinar si acaso 157 tiene mitad. Hay que determinar si acaso tiene tercia. Determinar si acaso tiene quinta. Determinar si acaso tiene séptima o determinar si acaso tiene onceava. Hay que dividir entre cada uno de estos primos que se dieron, ¿no? En la lista, en el segundo paso, correcto. Entonces mi compañero me dice, profesor, divida, pues, ¿no? Claro, entre dos, sabemos que no tiene mitad, sabemos que es múltiplo de 2 más 1. Sabemos al ojo que no tiene mitad. Sabemos que tampoco tiene tercia, es múltiplo de 3 más 1, ¿no? Por la suma de cifras. Claro, por la suma de cifras sabes que no tiene tercia, es múltiplo de 3 más 1. Sabemos que no tiene quinta, ¿no? Por la última cifra, ¿no? Es múltiplo de 5 más 2, ¿cierto? Es múltiplo de 5 más 2. Séptima, tampoco tiene séptima. Es múltiplo de 7 más 3. Tampoco tiene séptima. Múltiplo de 7 más 3. Onceava, tampoco. Es múltiplo de 11 más 3, ¿no? A ver, confírmame, de 11 más 3. Sí, de 11 más 3, ¿no? Por el más menos, claro, yo lo determino, ustedes me preguntarán, pero ¿usted cómo determina tan rápido? Por el más menos, pues, múltiplo de 11 más 3, claro, aprendimos el más menos, ¿no? En la clase anterior. Claro, múltiplo de 11 más 3. Ahora, profe, mire usted, resulta múltiplo de 7 más 3. Acá, claro, acá la bolita se ve pequeñita, ¿no? Pequeñita se ve la bolita, pero se supone que es múltiplo de 7 más 3, de 11 más 3 también. Ahora, resulta que todas las divisiones son inexactas, por favor. Es decir, este número de aquí no tiene mitad, no tiene tercia, tampoco tiene quinta, menos tiene séptima y peor aún tiene onceava. Quiere decir que este número no tiene nada, que sus únicos divisores son la unidad y el mismo número. Por lo tanto, este número se declara primo. ¿De acuerdo? Lo que haces es declararlo primo a continuación, dado que todas las divisiones son inexactas. ¿De acuerdo? Por ende, se declara un número primo. 157, por ende, es primo, decimos. Lo anotamos aquí abajito. ¿Qué necesitas para que el número sea primo? Que todas las divisiones sean inexactas. ¿Cómo lo sacó la raíz cuadrada? Bueno, me imagino que con una calculadora, obviamente, ¿no? Yo te preguntaba nada más, te pedía, por favor. Claro, en este caso, raíz de 157. Me imagino que la saca con una calculadora.
Pero tú me dirás, profe, 12,5 da. Sí, 12,5, pero yo tengo mi calculadora en la mano. Pero tú me dirás, profe, pero en el examen, cómo lo saco la raíz cuadrada? Ah, bueno, se puede aplicar técnicas, ¿no? Algunas técnicas. Como por ejemplo, ¿no? Mentalmente, ¿ah? Pero lo que estoy hablando ahorita es algo mental, ¿no? Tú puedes ubicar, por ejemplo, al 157, ¿no? Entre dos cuadrados o no. ¿No? Ubícalo entre dos cuadrados mentalmente, si no tuviéramos calculadora. Ahí está el compañero que me entiende, claro. Entre dos cuadrados. Los cuadrados de los que hablo es 144, dice él, y 169, ¿no? 144 es 12 al cuadrado y 169 es 13 al cuadrado, ¿sí o no? Él está entre 12 cuadrado y 13 cuadrado. Entre 12 cuadrado y 13 cuadrado. Quiere decir que su raíz cuadrada de este señor, ¿sí o no? Tiene que darte entre 12 y 13, ¿no? Tiene que darte 12, algo, ¿no? 12, y algo. Claro, debe darte 12, y algo. Lo puedes hacer de esa manera, ¿no? Un poquito analítica, ¿no? Pensándolo. Si no tuviéramos una calculadora, obviamente, ¿no? Bueno, en este caso ya, pues yo te dije, si tuvieras una calculadora, ayúdame, ¿no? Bueno, me dice el compañero. Lo importante es la serie de pasos. Yo me acuerdo una vez un compañerito tuyo, de hace mucho tiempo, ¿no? Un compañero sabía que tenía que dividir, un compañerito sabía que tenía que dividir, sabía que tenía que averiguar si ese número tenía mitad, si ese número tenía tercia, si ese número tenía quinta, si ese número tenía séptima, si ese número tenía onceava. Pero yo me acuerdo que el compañerito, ¿no? En su inocencia, me acuerdo, se iba dividiendo así, ¿saben hasta dónde? Hasta el mismo número. Se fue dividiendo hasta el mismo número el señor, sí. Entonces yo le dije, no, le dije, espérate, le dije, y me mostró sus divisiones en un cuaderno. En un cuaderno me enseñó, ¿no? Yo le dije, no, le dije, por favor, no hagas eso nunca más. No, le dije, esto tiene un tope. Solamente, le dije, solamente. Debes evaluar, le dije, entre aquellos primos que sean menores que la raíz cuadrada de ese número. No debe evaluarse por nada más grande que eso, ¿no? Más grande que la raíz cuadrada de ese número, no. Le dije, no, por favor, tiene que ser primos menores que la raíz cuadrada de 157. En este caso sería solamente hasta 11, ¿no? No es necesario evaluar con nada más allá de eso. Sería solamente hasta 11 en este caso, ¿de acuerdo? Evaluarías entre 2, 3, 5, 7 y 11. Sí, no, yo le comentaba al compañero, por favor, no pruebes con todo, le dije. Ya me dijo, profe, nunca más me dijo. Ahí está el algoritmo. Me imagino que les han puesto un ejemplo más. Me imagino que les han puesto ahí están. 203, le decía al compañero, si tú me preguntas, 203 es primo, ¿no? Yo te juro que al ojo no lo sé. Te juro que mi ojo no llega para tanto. De memoria no lo sé. Tendría que aplicar el algoritmo, ¿no? El algoritmo que se mostró, tendrías que aplicarlo acá. Paso 1, sacar la raíz cuadrada. ¿Cómo sacamos la raíz cuadrada? Dice el compañero. Bueno, no tengo calculadora, entonces lo ubico entre dos cuadrados, ¿no? Yo ubico esto entre dos cuadrados. A ver, esto está entre 14 cuadrado y 15 cuadrado, ¿no? Entre 14 cuadrado y 15 cuadrado. Claro, porque 14 al cuadrado es 196, me dice el compañero, y 15 al cuadrado es 225. Entonces quiere decir que la raíz cuadrada de ese número tiene que ser 14, algo, ¿no? Tiene que ser 14 y un poquito más, ¿no? 14, y un poquito más. Gracias. 14, claro. Esa es la raíz cuadrada de 203. No tenemos calculadora, lo tenemos que hacer de esa manera, como le dijo al compañero. Te comprendo, sí. 14, algo. Primer paso. Segundo paso, dar los primos menores que la raíz cuadrada de ese número. Ya me dice compañero, sería hasta 13, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Los primos, sí, los primos menores que la raíz cuadrada de ese número. Sería hasta el 13. Gracias. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Luego, tercer paso, ¿no? Aplicar la divisibilidad, ¿no? Averiguar si acaso 203 tiene mitad, averiguar si acaso tiene tercia, averiguar si acaso tiene quinta. Procedemos a hacer las divisiones, dice el compañero por mensaje. Bueno, profe, mire usted,
Entre 2 no tiene mitad, pues me dice, ¿no? Eso ya lo sabemos, profe. No tiene mitad. Múltiplo de 2 más 1. Entre 3 tampoco tiene tercia. Múltiplo de 3 más 2. Múltiplo de 3 más 2. No tiene tercia. Ya está. Quinta, menos, profe, me dice. Tampoco tiene quinta, me dice, profe, se acaba en 3. No, tampoco tiene quinta. Profesor, séptima. Ya, ¿qué sucede cuando lo divides entre 7? Ya, el compañero ya me hace saber cuando divide entre 7. Resulta exacta. Gracias. Resulta que el número es múltiplo de 7. Gracias, exacta. Se determina, por tanto, que el 203 no es primo, ¿sí o no? Porque es múltiplo de 7. Es 7 por 29, me dice el compañero, por lo tanto es un número compuesto, no es primo, ¿sí? Porque la división resultó exacta. Es más, ni siquiera tendrías por qué continuar, ¿sí o no? Ni siquiera tendrías la necesidad de dividir entre 11 o entre 13, porque el algoritmo no trata de eso, ¿no? Sino trata de determinar si el número es primo o no. Y al saber que tiene séptima, sabes que no es primo. Así que te quedas ahí nomás. Gracias. El número no es primo. Claro, muchas gracias. El criterio por 7 me hacen saber por mensaje. Muchas gracias. Tienen séptima. Este número no es primo, por ende es compuesto, ¿sí? Recuerda además que si no es primo, tendría que ser compuesto. Entonces, recuerda que 203 es un número compuesto. ¿Qué necesitas para determinar, me dicen los compañeros, qué necesitas para determinar que el número no es primo? Que al menos una división tendría que ser exacta. Por favor, al menos una tendría que ser exacta para decir que el número no es primo, por ende es compuesto. ¿Sí? Al menos una debe ser exacta. Hay que indicarlo de esa manera. Correcto. Que sea divisible entre alguno de estos números primos que ves aquí, tendría que ser divisible al menos entre uno de ellos. Correcto. Sí, pues el número sería compuesto en este caso. Y vamos a una aplicación más y ya casi por terminar. Sí, pues 203. Ya está. Ah, verdad, no se equivoco. Compañero está enamorado, discúlpeme, sí, te entiendo. La compañera me hace notar que el profe se ha equivocado en tipear. Ha tipeado mal. Es 203, gracias. Claro. Discúlpame bien, profe. Ha tipeado mal 203. 203 es un número compuesto. Ya está. No me había percatado, si no me avisas no me daba cuenta, gracias. Más bien pasemos a una aplicación que les ha puesto acá, a ver. Ah, es un algoritmo, disculpa, es una aplicación para poder hacer uso, ¿no? Del algoritmo que acabas de ver, ¿sí o no? La pregunta es concreta, es directa. ¿Cuántos de los siguientes números son primos? Determine usted cuántos de los siguientes números son primos. Claro, hay algunos que ya se pueden determinar al ojo, ¿no? Tal vez si son o no primos. Hay algunos ya que podemos hacerlo mentalmente, dice la compañera. Claro, yo te comprendo, yo soy precisamente de la misma idea. Por ejemplo, el 95 no es primo. No es primo porque tiene quinta, correcto. No es primo, de frente no es primo. 95 descártalo, ya. Otro que se descarta al ojo, te cuento, es el 147. El 147. Y el 123. Los dos, 147 y 123. Correcto. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué? Como dice el compañero, la pregunta es ¿por qué? Como dice el compañero Kenneth. Porque tienen tercia. Gracias, porque tienen tercia, porque tienen, y eso lo sabes por la suma de cifras, correcto, muchas gracias. Por la suma de cifras sabes que tienen tercia, no son primos, entonces, ya está. Solamente queda la duda, ¿no? Solamente queda la duda, yo también tengo la duda, igual que tú, del 211, ¿no? Tengo la duda, ¿no? Tengo ese bichito de la duda, no sé si es primo, lo que sí tengo la certeza es que los tres primeros no lo son, porque el primero tiene quinta, los otros dos tienen tercia. Ya, pero tengo la duda con el cuarto. No sé, yo tendría que aplicar el algoritmo, ¿no? Caballero, hermano, aplicamos algoritmo. Gracias. A ver, profe, aplica el algoritmo. Ya está.
Dice que sí es primo, pero hay que tener la certeza de que lo sea. La raíz cuadrada es 14, algo, ¿no? Porque 211 está entre 196 y 215, ¿no? Debe darte 14, y algo, como ya lo dijimos con el compañero. Ya está. Tendrías que evaluar entre 13 nada más, ¿no? Entre 2, 3, 5, 7, 11 y 13, ¿no? Las divisiones. Entre 2, 3, 5, 7, 11 y 13, ¿no? Ya. Correcto, muchas gracias. Bueno, sabemos que mitad no tiene. 211 no tiene tercia tampoco, ¿no? 211 tampoco tiene tercia. Tampoco tiene quinta. Tampoco tiene séptima. Tampoco tiene onceava. ¿No? Yo determino al ojo por el más menos. Ya sería la última prueba, pero vamos con la... ¿Tiene treceava? Averigüen si tiene treceava. Treceava no tiene, gracias, no se diga más. Treceava tampoco, dice el compañero, por favor, no se diga. Entonces, primo. Como dice el compañero Kenneth me dice, claro, no tiene treceava, por lo tanto, este número no tiene nada. Por ende, es primo. Es un número primo, gracias. Sus únicos divisores sería la unidad y el mismo número, por ende es primo, de acuerdo, tenemos toda la razón, no tiene nada, me dice el compañero, entonces es primo, queda. Ya, pero entonces la pregunta es ¿cuántos primos hay? Sería uno solo, ¿no? Uno solo, gracias. Ya está. Ahí está la aplicación concreta. Claro, está. Ya es hora de pasar a la última parte para poder hacer los problemas, me dice el compañero, por favor, me dice. Sí. Claro, lo que vamos a hacer ahora acá es analizar los números, pero tomándolos por grupos. Sí, se toma por grupos, por grupo de números. Vas a tomar por grupos de A2, grupos de A3, grupos de A4, o tal vez grupos de A5, o tal vez grupos de A más, pero por grupos, por favor, entenderme que acá el análisis se hace por grupos. Y vas a hablar de números primos entre sí. Los números primos entre sí son los números PESI, ¿no? Primos entre sí, como se denota por las iniciales, ¿no? Vamos a hablar de los números primos entre sí, lo que se denota como PESI. También se les llama números primos relativos o coprimos. ¿De acuerdo? Pueden llamarle números PESI, números primos relativos o números coprimos. Son los primos entre sí. Ya, pero cuando son primos entre sí, me dirás, hay una condición que se pone para que sean PESI, ¿no? Que el grupo debe tener, dicen, como único divisor común a la unidad, por favor, ¿sí? El único divisor en común debe ser la unidad y nada más que la unidad. Entonces la pregunta que se hace aquí el compañero, no se hizo ninguna pregunta, ¿no? De frente a ver, ¿qué pasó con la animación? Ya, a ver, no se hizo, tienes que hacer una pregunta primero, pues no. La pregunta que el profesor debió hacerse aquí era la siguiente. 12 y 35 son PESI. La pregunta es esa, ¿no? 12 con 35 son PESI. ¿Qué dirías tú a ver si te preguntara 12 y 35 son PESI? Diríamos que la pregunta, debe haber una pregunta ahí previa. Diríamos que sí, gracias. Debe haber una pregunta, no ha puesto la pregunta. Debes preguntarte si 12 y 35 son PESI. La respuesta es sí, dice el compañero. ¿Por qué, no? Porque el único divisor en común es la unidad entre estos dos, ¿no? La unidad nada más. Para eso el profe ha hecho un análisis, ¿no? Los divisores de 12 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Los divisores de 35 es el 1, el 5, el 7 y el 35. Tú vas a poder observar, ¿no? Observa con atención que el único divisor en común es la unidad. El único es la unidad, por lo tanto este grupo es PESI, gracias. Por lo tanto sí son PESI. Sí, pues, PESI, correcto. Decimos simplemente que 12 y 35 son PESI. Como grupo, por favor, sí, como grupo, este grupo es PESI, así se dice. 12 y 35 son PESI. Correcto.
Un ejemplo más, a ver, pero debe hacerse una pregunta. El profesor siempre se parte de la, pero no está la pregunta por ningún lado. A ver, acá me imagino que se ha hecho la pregunta. Tampoco se hizo la pregunta. No, tienes que preguntar. Sí, profe, de hachazo. Tienes que preguntarte. 12 y 21, ¿son PESI? Son PESI, debes preguntarte. La respuesta es no, muchas gracias. La respuesta es no. No son PESI. Gracias. La respuesta a esa pregunta es no son, pero en todo caso analicemos con paciencia. Permítame analizarlo con paciencia. Los divisores de 18 es 1, 2, 3, 6, 9 y 18, ¿no? Los divisores de 21 es el 1, el 3, el 7 y el 21, ¿no? ¿Cierto? Son los divisores de ambos. Ya está. Ahora, vas a darte cuenta que el 12 y el 21 no solamente tienen como divisor común a la unidad, no solamente tienen como divisor común a la unidad, sino que también tienen tercia. Gracias, sino que también tienen tercia. También tienen tercia. Por lo tanto, no son PESI. ¿De acuerdo? Se declara como no PESI este grupo de acá. Se terminó porque tienen tercia. Recuerda que para ser PESI deben tener como divisor común solamente a la unidad, por favor, ¿sí? Y solamente a la unidad. Si tienen otro divisor en común más, ya no son PESI. Eso es lo que quería recalcarte. Muchas gracias. Este grupo ya no es PESI. Tienen tercia y tú lo has dicho de forma clara. Muchas gracias. Si es que tienen solo a la unidad, por favor, si es que tienen solo a la unidad, son PESI. Si es que tienen solamente a la unidad, son PESI. Si tienen uno más aparte de la unidad, ya no lo son. Ya no son PESI. Muchas gracias. Correcto. Entonces, me imagino que les ha puesto un ejemplo más, porque tiene que poner al menos un grupo más grande, ¿no? Porque estos grupos que ha puesto son bien pequeños, ¿no? Tienen que poner un grupo al menos más grande. A ver, ahí está el grupo ya más grandecito siquiera. Ya. Correcto, más grandecito. Tiene que ser la unidad. Claro, tú me preguntas si acaso tuvieran un divisor aparte de la unidad, ¿no? Permíteme, quisiera que notes un detalle. Ya terminamos. Esto responde tu pregunta. Espera, ya se colgó mi máquina. A ver, un ratito. Ya, esto responde tu pregunta, discúlpame. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Permíteme. La unidad, puedes observar en este pequeño ejemplo que puse aquí, que lo agregué no en tu delante cuando empezamos la clase, ¿no? Puedes darte cuenta que la unidad siempre va a ser común, ¿sí o no? La unidad es siempre común, es algo inevitable, ¿sí o no? Es algo inevitable. Es algo inevitable, ¿no? La unidad siempre va a ser un divisor en común. ¿Sí se entiende? Está en todas, correcto, el compañero, claro. Entonces, eso es algo inevitable, es algo que no vas a poder evitar, ¿no? Por más que quieras, no se puede evitar. La unidad siempre es un divisor en común. Ahí se pueden ejemplitos. Ya. Retornamos. Claro, lo que tenemos que preguntarnos es si acaso hay otro divisor en común más, aparte de la unidad. Claro, lo que tenemos que preguntarnos es eso, si acaso hay otro divisor en común más, aparte de la unidad, ¿no? Pero la unidad siempre está ahí, pues, ¿no? De ley, ¿no? Como dice el compañero, eso siempre va a estar, ¿no? La unidad está en todas, dice él. Muchas gracias. Pero entonces este grupo de acá, este grupo que puso ya más grande, ¿no? Porque nos tenía con 2 números hace rato, ya acá hay 3 números ya. La pregunta que debe hacerse el profesor, eso sí, yo te digo bien claro, debió hacerse una pregunta. Él debe hacerse una pregunta. La pregunta es, 6, 15 y 20, ¿son PESI? La pregunta es, ¿son PESI? ¿Qué dirías de...? Sí. Sí lo son. No, yo diría que sí son, ¿ah?
vamos a analizarlo con paciencia. Correcto, tenemos toda la paciencia del mundo. Vamos a analizarlo con el compañero Denis. Me dice que sí. Vamos a analizarlo con paciencia. El 6 tiene como divisores al 1, al 2, al 3 y al 6. El 15 tiene como divisores al 1, 3, 5 y 15. El 20 tiene como divisores al 1, 2, 4, 5, 10 y 20, ¿no? Muchas gracias. Ahora, observas con sumo cuidado que un divisor en común es la unidad, ¿no? La unidad, siempre, dijo el compañero, profe, siempre, pues me dijo, ¿no? Siempre. De hecho, el profesor, eso ya ni lo diga, me dice él, ¿no? La unidad siempre, pues, profe. Ya. La pregunta que nos hacemos, aparte de esa unidad, ¿hay otro más? ¿Habría otro más aparte de la unidad? No, no hay otro, gracias. Aparte de la unidad no hay otro. Ahora, un compañero podrá decirme, tal vez, ¿no? Porque muchos compañeros me decían en otro ciclo lo siguiente. Me dice, profe, mire usted, observe bien, me dijo. ¿Qué pasó? Le dice, 6 y 15 tienen tercia. Sí, le dije, 6 y 15 tienen tercia. Pero el 20 no la tiene, le dije. Correcto, 6 y 15 tienen tercia, pero el 20 no la tiene. Por lo tanto, no tienen tercia. Le comentaba al compañero, ¿no? Que no tienen tercia. No hay tercia, le decía. Otra cosa que el compañero me decía era, profe, observe usted con cuidado, 6 y 20 tienen mitad. Sí, le dije, 6 y 20 tienen mitad, pero el 15 no la tiene, le decía, ¿no? Pero el 15 no tiene mitad, por lo tanto no hay mitad, le decía, no hay mitad, porque el 15 no tiene mitad, le decía. Ah, ya, profesor me decía, o sea, 15 y 20 tienen quinta, correcto. 15 y 20 tienen quinta, pero 6 no tiene quinta. Por lo tanto, no tienen quinta. Así de simple, por favor, ¿sí? No comparten el 5. Recuerda que para que lo compartan deben tenerlo todos, ¿no? Compartir es todos, claro, no es que tú nomás y yo no. No tienen quinta tampoco. O sea, no tienen nada que no sea la unidad, ¿de acuerdo? Puedes observar que el único divisor en común viene a ser la unidad. Sí, el único. Yo te puedo decir con toda seguridad que en este grupo el único divisor común es la unidad, por ende son PESI. No tengo nada más que agregar. ¿Sí se comprende? Sí son PESI. El único divisor común aquí es el 1, no hay otro. Y PESI. Así de simple. Este grupo es PESI. 6, 15 y 20 son PESI. Un poquito pesado de repente el análisis que hacemos, pero bueno, necesario. La última PPT ya para pasar a las dirigidas, les han puesto las propiedades. Bueno, las propiedades son fáciles de mencionar. Ah, ya, a ver. Dos o más números consecutivos, porque no solamente es que sean dos, pueden ser más de dos, pero siempre y cuando sean consecutivos, siempre son PESI. Siempre son PESI. Dos o más números consecutivos siempre son PESI. Por ejemplo, 5 y 6. Por ejemplo, ¿no? 11, 12 y 13. 11, 12 y 13 son PESI. Siempre son PESI que sean consecutivos. Un compañero me preguntaba, ¿no, profe? ¿Siempre son consecutivos? ¿Siempre que sean consecutivos son PESI? Sí, profesor, a ver, ejemplo, usted habla de consecutivos, ¿no? Que son PESI siempre. 2, 3 y 4, me dijo. 2, 3 y 4. Sí, son PESI, le dije. 2, 3 y 4. Me dijo, pero 2 y 4 tienen mitad. Sí, le dije, 2 y 4 tienen mitad, pero el 3 no la tiene. Pero le digo, son PESI. Pero 3 no tiene mitad, le dije. Son PESI. Ah, ya, pero 2, 3 y 4 son PESI. Son consecutivos. Propiedad número 1. Propiedad número 2. Dos números impares consecutivos también siempre son PESI, como por ejemplo 5 y 7, como por ejemplo 11 y 13, como por ejemplo 17 y 19. Impares consecutivos, correcto. Impares consecutivos siempre son PESI, siempre son PESI. Claro, más o menos con esa idea. Sí, una propiedad más. Le ponen la propiedad, justo estábamos haciendo esto en Intensivo San Marcos antes de venir acá. Hay que darse cuenta de algo. Parece que lo hubiera copiado y pegado, nomás igualito estaba.
si de un conjunto de números tú te percatas que dos de ellos son PESI, eso es suficiente para decir que todo el grupo es PESI, suficiente con que dos de ellos sean PESI para decir que todo ese grupo es PESI, como por ejemplo 8, 9 y 20, ¿no? 8, 9 y 20, se supone que como 8 y 9 ya son PESI por ser consecutivos, ese grupo ya de por sí es PESI, ¿de acuerdo? 8, 9 y 20, ese grupo es PESI, no te das problema con eso. ¿Qué más les han puesto acá? Una pequeña propiedad, ¿no? Dice que si A y B son PESI, esa propiedad se suele usar bastante en los ejercicios, ¿no? Ya vas a ver adelante. Si A y B son PESI, se tiene que A va a seguir siendo PESI con la suma o con la diferencia de A y B. Puede ser A más B o A menos B. El A sigue siendo PESI con la suma de A y B o con la diferencia. Lo mismo para B. Siguen siendo PESI con la suma o la diferencia de A y B. Ahí sería bueno que les ponga un ejemplo, ¿no? Obviamente, de manera general, parece que solamente lo ha mencionado. Por ejemplo, 4 y 5 son PESI, ¿no? O 4 y 9, sino para no trabajar siempre con primos, ¿no? No te confundas. Una cosa es decir PESI y otra cosa es primos. 4 y 9 son PESI. 4 y 9 son PESI. 4 y 9 son PESI. Entonces, el 4 debe seguir siendo PESI con la suma de 4 y 9, que es 13, o con la diferencia de 4 y 9, que es 5. Ese 4 sigue siendo PESI con 13 o con 5, ¿no? Con la suma o la diferencia. 4 y 13 son PESI, 4 y 5 también son PESI. A eso se refieren. Que poner un ejemplo ahí numérico para que puedan verlo. No lo pone el profe. No, sí están los ejemplos. No, esa es otra cosa. Este es otro punto, lo ha puesto acá. Esta es la última parte ya. Para ser PESI con 45, recuerda, para poder ser PESI con 45, el único divisor común debe ser la unidad. No puede haber otro que no sea la unidad para ser PESI, ¿eh? Tiene que ser el único la unidad. Pero resulta que 45 tiene tercia y quinta. Resulta que el 45 tiene tercia y tiene quinta. Por lo tanto, el A, para ser PESI con 45, no puede tener tercia y tampoco puede tener quinta. Debe ser diferente de un múltiplo de 3 y diferente de un múltiplo de 5, por favor. Sí debe ser diferente. Para hacer PESI con 45, ese A debe ser diferente de un múltiplo de 3 y diferente de un múltiplo de 5. De acuerdo, es una pequeña observación. Analizar siempre el número que conoces, ¿no? Si sabes que el 45 tiene tercia y tiene quinta, entonces para hacer PESI con él no deben tener ni tercia, no deben tener tercia ni quinta. Ni tercia ni quinta. Acá les ponen una última aplicación, ahora sí, ahí terminamos. A ver, me parece que es una aplicación sencilla. Te pide que 3n y 18 sean PESI. Para hacer PESI, el único divisor común debe ser la unidad, ¿sí o no? Una pregunta, ¿qué valores le pones a n que cumplan esa condición? Por ejemplo, claro, déjame comentártelo. Por ejemplo, para hacer PESI con 18, el n no puede ser 0, no puede ser 2, no puede ser 4, no puede ser 6 y no puede ser 8. ¿Por qué? Me dirás, ¿no? ¿Por qué el n no puede ser 4? Porque 34 tiene mitad. Y el 18 también la tiene. Por lo tanto, no podrían ser PESI, no podrían tener mitad. No, olvídate, ¿no? Por lo tanto, n no puede ser 4, no puede ser 6, porque 6 tiene mitad. No puede ser 8, porque 38 tiene mitad, ¿no? Y no puede tenerla. Recuerda que 18 tiene mitad. No puede ser 0 incluso. ¿Y a qué más no puede ser? A ver, dímelo. Correcto. Tampoco puede ser 9. Ni 3. Porque 39 tiene tercia. Y el 18 también la tiene, ¿cierto? Tercia. 39 no puede ser, tampoco puede ser 33. Claro, porque tiene tercia. Recuerden que deben ser PESI. No puede tener tercia. No puede tener tercia. Entonces la pregunta es, profe, entonces dígame qué valores puede tomar n. Ya el compañero me lo hizo por mensaje, claro, el compañero Alexander, el compañero Alexander también, el compañero Eric me dicen de forma clara, sí, 1.
5 y 7. Gracias. 1, 5 y 7. 1, 5 y 7, correcto. 1, 5 y 7. Puede ser 31, puede ser 35 y puede ser 37. Serían los únicos valores, ¿no?, de este número para hacer PESI con 18. 31, 35 y 37. N puede ser 1, 5 y 7 y la suma de valores, que es lo que están pidiendo, ¿no? Sería pues 13, ¿no? La suma de valores, ¿no? ¿Cierto? Está bien, ¿no? Claro, y es hora de pasar entonces a las dirigidas. Sí, me parece un análisis breve que haces ahí, considerando que el 3n no puede tener mitad ni tercia. No podría tener mitad ni tercia y descartas, ¿no? Los valores de 0, 2, 4, 6, 8 y el valor de 3 y 9, ¿no? Ya te quedas con 1, 5 y 7. Ya, suma de valores 3 entonces. Si me permites, ahí esa era la última. La 1 me dice que sale la... Hay discrepancias con la 1. Me dicen que sale la D y otra compañera dice que sale la C. A ver, ahí vamos a discutirlo. A ver, ¿qué dice? 3 proposiciones, ¿no? La pregunta número 1. La primera dice que A y B son números primos. Entonces la suma de dichos números resultará ser compuesto. Te explico. Para que puedan responder, porque veo que hay discrepancia con las respuestas por mensaje. Me dicen uno la C, otro la D. Para que esta proposición sea verdadera, ¿sabes lo que tiene que pasar, no? Para decir que es verdadera. Que se debe cumplir siempre. Se debe cumplir siempre. La única forma de que sea verdadera, te digo una vez más, es que se cumpla siempre. Siempre. Es la única forma de que sea verdadera. Y tú me dirás, profe, ¿y qué pasa si le falla? Ah, si te falla una sola vez y es falsa. Basta con que falle una sola vez, eso ya es falso. Profe, ¿tú qué vamos a buscar? Que falle el contraejemplo. Claro, el contraejemplo. El compañero me comprenderá. Hay que buscar que falle, profe. No hay que buscar la forma de que falle para decir que es falso. El compañero ya está buscando que falle, dice, ¿no? Y ya le está poniendo. La compañera Saomi me dice, profesor, use al 2. Muchas gracias. A ver, pongamos un ejemplo. Dice que son primos, ¿no? Pongo un ejemplito. Por ejemplo, 2 y 7. Son primos, ¿no? Y la suma es compuesto. Claro, 2 y 7 son primos, pero y la suma es compuesto, está cumpliendo, ya, pero buscamos que no cumpla. A ver, profe, 2 y 5 son primos o no, 2 y 5 son primos, y la suma es 7, ¿te das cuenta que no da compuesto porque 7 es primo? ¿Se dan cuenta que ya falló? Con 2 y 5 va a falla, ¿no? Cuando tú al A le das 2 y al B le das 5, ¿sí o no? Estaría fallando, ¿no? La proposición, porque 2 más 5 es 7, y la suma no es compuesto, la suma es primo. ¿Se dan cuenta, no? Por ende es falsa, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Me imagino que esto ha hecho el profesor aquí en su PPT. Ha dado valores convenientes, ¿no? Me imagino que ha dado valores convenientes para buscar, ¿no? El caso, el contraejemplo. Eso le llaman el contraejemplo. Me imagino que ha hecho eso, ¿no? Ah, para 2 y 3 también, ¿no? Para 2 y 5. Para 2 y 3 nomás le ha puesto él, mira. Hay que buscar que la suma no sea compuesto. 2 y 3 suman 5. Al no ser compuesto, la proposición es falsa. ¿De acuerdo? Se pone falso. ¿Ya qué dice la segunda? Si un número es compuesto, entonces dicho número es par. Falso también, ¿o no? El hecho que el número sea compuesto, no significa que sea par necesariamente, ¿sí o no? No significa que sea par necesariamente. El hecho de ser compuesto no significa que necesariamente sea par, pues. Porque, por ejemplo, el 9 es compuesto. Es el 9, pero no es par, pues. El 15 es compuesto, pero no es par, ¿sí o no? O sea, yo quisiera que me entiendan que también es falsa esa de ahí. Porque el hecho de ser compuesto no implica que sea par, pues necesariamente. Claro.
el 21 es compuesto, y el 21 es compuesto, pero no es par, pues entonces la proposición que está ahí en la 2 es falsa. Pongámoslo acá, repito, 2 también es falsa, me dice el compañero. La 3. Un número es simple. Si tiene un solo divisor, ¿qué han marcado para la tercera? Un número simple si tiene un solo divisor, falso. Recontra falso. Te explico por qué. Sí. Un número primo es un número simple. Recuerda que los simples están conformados por la unidad y los números primos. Recuerda, la unidad y los primos conforman los simples. Y un primo es un número simple. Pero un primo no tiene un divisor, pues tiene dos divisores. Entonces no se está cumpliendo. Pues, ¿no? La proposición 3 dice un número simple tiene un solo divisor. No, eso es falso. Un número simple puede tener también dos divisores. Claro. El único que tiene un solo divisor es la unidad. Pero un número primo también es un número simple, ¿no? Un primo como un número simple es el 5, pero el 5 tiene dos divisores, no tiene uno. Entonces, esta proposición es falsa. Lo decimos entonces, ya en pocas palabras, las tres son falsas, ¿no? Las tres terminan siendo falsas, por favor. La secuencia correcta sería falsa, falsa, falsa. Me dice el compañero por mensaje. Gracias, compañero. Correcto, no, la D sería la D. Claro. La D, ¿sí o no? Claro, por favor, la D. Gracias, ya está. A ver, una captura para continuar. Claro, la D. Sí, lamentablemente, ¿no? Yo también estaba ocupado, no pude ver el partido porque tenía algunas tareas de la academia que terminar. Vi un poquito nada más al final. Claro, no pude verlo. Me dice el compañero. La suma de tres números primos diferentes es 30, tres números primos diferentes es 30 y la diferencia del mayor con el menor es 15. Entonces acá planteas tres primos. Recuerda que son primos, hay que empezar de ahí. A, B, C, ponle pues. ¿De acuerdo? Digamos que C sea mayor que B y B mayor que A, ¿sí? Entonces se entiende que el mayor es C y el menor es A, ¿sí? Entonces, la suma de los tres es 30. Sumemos los tres, son primos, ¿ah? Recuerda que son primos. Ya está. La suma es 30 y la diferencia del mayor con el menor es 15. La diferencia del mayor es C y el menor es A. Por favor, C menos A debe dar 15. La diferencia del mayor con el menor es 15. Va a poner C menos A 15, pero lo va a poner después, ¿no? Ya, entonces, ¿qué va a hacer acá primero? ¿No? Lo que va a hacer acá el profesor, ¿no? De forma elegante, ha determinado que el valor de A tiene que ser 2 o no. Y lo ha determinado como ya lo hemos hecho en la parte teórica, ¿sí o no? Yo que te dije en la parte teórica, a ver que el compañero me entendió, ¿no? Son primos. Generalmente le decía, un primo es impar, ¿sí o no? Es impar, ¿sí o no? Me equivoco. ¿Qué pasaría si tú sumas tres impares? A ver, imagínate que los tres son impares. A ver, suma impar más impar más impar. ¿Cómo te daría la suma si es que fueran impares los tres? Suponiendo que los tres son impares, la suma sería impar, gracias. Impar, claro, y no cumple. El compañero me dice, profe, pero no cumpliría, me dice, ¿no? Porque si los tres fueran impares, la suma sería impar. Profe, no cumple, mire usted, acá es 30, no cumple, no es impar, me dice. Entonces, ¿a qué se llega como conclusión? Que los tres no pueden ser impares, pues tiene que haber necesariamente uno par. Necesariamente debe haber uno par, sí. Y ese par es el 2, porque sabemos que es el único primo par, correcto, gracias. Entonces deduces que el A tiene que ser 2, de esa forma, ¿no? Deduces que tiene que haber un par acá y ese par es el 2, porque es el único primo par. Ya tendrías que A vale 2 y B más C suma 28, ¿no?
Ya, pero para eso ya sabes que el mayor con el menor se diferencian en 15. Entonces, como el menor es 2, se supone que el mayor es 17, ¿no? ¿Cierto? Ya saldría al ojo, ya, pues ya me dice el profesor, ¿sabe qué? Mejor pasemos nomás, me dice la compañera Alessandra, ya 17, me dice C 17. Y si C vale 17, ¿cuánto vale B? 11, ¿no? 11, porque hasta ahí serían 19, más 11 sería 30, B vale 11. Gracias, sí, me dice, B vale 11. Ya, entonces ya fue, ya. Claro, claro, si A vale 2, el C vale 17, gracias. Y se supone que B es 11, ¿no? Ya está. Pero en este caso nos piden determinar cuál es el primo intermedio. El intermedio se refieren pues al del medio, no se refieren a B, ¿no? Se refieren específicamente a B. Sería pues 11, la respuesta a la C. La C. Gracias. Esta vez sí sale la C. Sí, esta vez sí la C. Claro, claro. 11. El mismo análisis, ese análisis que acabamos de hacer acá de nuevo, ya lo hicimos en la parte teórica, y lo vas a hacer con frecuencia vas a hacer ese análisis en los problemas de primos, vas a encontrarlo con bastante frecuencia, el análisis que acabamos de hacer, ¿no? Los 3 no pueden ser impares, porque la suma de impares sería impar, ¿no? Y como acá es 30, no cumple, entonces lo que vas a decir es que necesariamente uno de ellos debe ser par, ¿no? Debe ser par uno de ellos. Y ya, entonces, al ser primo, el único primo par, pues es el 2. Determinas que uno de ellos es el 2, ¿de acuerdo? No hay de otra, pues, ¿no? Y de esa forma determina los otros dos también, ¿no? Ya, pues si uno es 2, los otros suman 28 y como la diferencia es 15 de dos de ellos, ya pues si uno vale 2, el otro 17, el otro vale 11 y sale al toque. Ese es el análisis frecuente en este tipo de problemas. Listos, frecuentes. Cada rato vas a encontrar eso. Y hemos hecho un problema parecido a este también. No vas a negar. Con la base más grande. Claro. Parecido. ¿Qué nos piden? ¿Cuántos números compuestos de la forma existen? ¿No? Número Capicúa, A5A, por favor, base 6. ¿Cuántos números compuestos existen de la forma? ¿Qué tiene que hacerse? Me preguntaré el compañero. Tantear, sí, se tantea. Hay que dar valores a la. Profesor, dar valores a la. Sí, dar valores. Pero, profe, ¿hasta dónde? Por favor, no te asustes. No. Correcto. Ahí está el compañero Alexander, claro. Es que él sabe que A tiene que ser menor que 6, pues. Y al ser el A menor que 6, ¿cierto? No hay mucho que probar, ¿no? Él sabe perfectamente que no hay mucho que probar, ¿no? No es como para asustarse, ¿no? Por favor, profe, ¿hasta dónde vamos a probar? No, el A es menor que 6. A lo más probar hasta 5, ¿no? No habría por qué desesperarse. Más bien, lo que sí te pido es que lo descompongas. Sí, porque esté en base 6, porque tenemos que pasar eso a base 10. Y eso se hace por descomposición polinómica. ¿Veis? Si tú me permites descomponer polinómicamente. ¿Qué, profe? Claro, para pasar a base 10. Esa explicación es contundente. A por 6 cuadrado más 5 por 6 más A. Esto te va a dar, ¿no? Operando 37 veces A, ¿no? 36 aquí más el A de acá, 37A más 30. 37A más 30. Más 30, gracias. Una vez descompuesto, nos permitimos, ¿no? Empezar a darle valores a la. Hay que dar valores a continuación a la. Ya está, profe. Ya está. El primer valor de A, 1. 1. De hachazo. A1. ¿Saldría o no 67? Con A1, 67. 67 es primo, por supuesto. 67 es primo. El siguiente valor de A con 2 no sale, ¿no? Porque con 2 saldría... ¿Cuánto sale con 2? A ver, solamente para respondernos. 104, ¿no? 104 no es primo, 104 es par, no, con 2 no cumple. Con 3, a ver, verifiquen con 3. Con 3 saldría 141. 141 saldría con 3, ¿no? 141. ¿141 es primo? La pregunta que tenemos aquí sería, ¿141 es primo? Con A3 sale 141. Pero tenemos una pregunta.
141 es primo. Ejecuten los algoritmos en casa inmediatamente. 141. Ah, ya. ¿Verdad, no? Me hiciste acordar. ¿Verdad? Parece que el profesor también se le ha pasado por alto. Acá en esta pregunta, discúlpeme la precisión, en esta pregunta no pide determinar los primos, pide los compuestos. Claro, discúlpame, claro. No pide determinar los primos, pide los compuestos. Entonces, si me piden los compuestos, más bien el valor de A sería 2, ¿no? Ya, el A sería 2. Claro, ya, bueno, ¿qué importa? Ya por diferencia se calcula después. Ya, la pregunta que nosotros teníamos en este momento, claro, esa era la pregunta. 141, estábamos con 141 con A3. Ya, ¿ese número es primo o compuesto? Es compuesto. ¿Qué tiene? Por favor, si pudieras ayudarme, ¿qué factor tiene que determina que es compuesto? 141 tiene tercia, claro, pero asume cifras, gracias, claro, me olvidaba, asume cifras. Ya, 141 no es primo, ya, con 3 no cumple. Con 4 no sale compuesto, con 4 no sale compuesto. Con 5, ¿cuánto sale con 5 para terminar? El 5 es la última prueba. El 5 es la última prueba, ya no hay nada más que probar. 37 por 5 más 30. 215. Compuesto, ¿no? Compuesto. Ya. Son 4 compuestos entonces, ¿o no? Directamente, son 4 compuestos, ¿no? Porque acá lo que está pidiendo son los compuestos, ¿no? Me parece que el profe, no, me parece que se distrajo aquel profesor que hizo la solución. Claro, yo comparto tu mismo, parece que se ha distraído. Acá lo que están pidiendo son los compuestos. Yo te digo ahorita de forma clara, claro, permíteme decírtelo de forma clara. Acá va a darte compuesto con A2, con A3, con A4 y con A5, ¿cierto? Serían 4 compuestos. Solamente con A1 da primo, pero con los 4 siguientes da compuesto. Diríamos que son 4 compuestos. Dime que sale la D. Muchas gracias. Ah, pues ha puesto todo el análisis. Ah, me parece bien, ¿no? Me parece bien. Bueno, ha hecho todo. Ya, bueno, qué bueno, qué bueno. Ya normal, el profe ha hecho ha analizado todito. Ahí está, lo ha puesto acá también. Ya, son 4. Está bien analizado. Perfecto. Gracias, muy bien. Dedos. Está perfecto. Lo ha hecho bien analizado. Ha puesto todos los casos para ver cuáles son y cuáles no son compuestos. Muchas gracias. Son 4 con A2, A3, A4 y A5. Está perfecto. Queda más bien. Pasemos a la número 4 que nos gane el tiempo. Ya una captura más bien para continuar con la número 4. Está perfecto el análisis aquí. Ya marcamos la D. Hay que descomponer, sí, te tienes que pasar eso. Se descompone para pasar a base 10. Por eso, porque toda la teoría expuesta está en base 10. Toda la teoría que se ha expuesto está en base 10. Por esa razón se descompone el número para llevar a base 10 y poder analizar, sí. Claro. Más bien, verdadero o falso, otra vez más. Teoría nada más, bueno, la primera dice a los números PESI también se les llama primos relativos. Sí, ¿no? Verdadero. A los números PESI también se les llama primos relativos. Hemos dicho eso. Sí, verdadero. La primera es verdadera. Los primeros 477 números naturales son coprimos, son PESI. Coprimos es PESI. Sí, verdadero. ¿Por qué? Déjame decirte al menos por qué. Porque son consecutivos. Se supone que los primeros números naturales, 477 primeros números naturales, serían los números que van desde 1 hasta 477, ¿no? Serían números consecutivos. Y de hecho que siempre son PESI. Hemos dicho que cuando son consecutivos, siempre son PESI. Por ser consecutivos, sí. Verdadera, queda. La 3, colabórame. 35 y 27 son PESI.
Sí, sí, son PESI, 35 y 27, por supuesto, son PESI. Por supuesto que sí, son PESI. No sé por qué, pero yo he visto este problema antes. ¿Dónde estuvo este problema? Lo he visto antes. Lo hemos resuelto, creo, en la teoría. No sé, pero tengo un déjà vu, he visto este problema. Qué raro. Ya, 35 y 27 son PESI, 35 y 27 son PESI, muchas gracias. 35 y 27 son PESI, claro, no comparten nada que no sea la unidad, por favor. 35 y 27 son PESI, verdadero. Hasta ahí todas son verdaderas, ¿no? La 4, la 4 que ha marcado la 4. También verdadero. No son PESI, no lo son. ¿Por qué no lo son? Tienen quinta. Uno acaba en 5, el otro acaba en 0. Por lo tanto, tienen quinta, ¿sí o no? Por lo tanto, tienen quinta y no son PESI, ¿de acuerdo? No son PESI porque tienen quinta. Muchas gracias. Queda, verdadera también. Este PESI 2 a 2. Ya, ¿qué es eso? No hemos hecho PESI 2 a 2, ¿no? ¿Hemos hecho PESI 2 a 2? No, no. Ya, esto ya recordé. Ya recordé dónde he visto este problema. Este problema lo he visto acabo de venir del intensivo, en el semestral, en el intensivo San Marcos, hemos hecho este problema en la mañana. Correcto, yo decía, ¿dónde lo he visto? Y en la mañana acabo de ver, en el intensivo sí hemos hecho PESI 2 a 2. Claro, con razón yo me recordaba, dije, ¿dónde he visto esto? Ya, ¿qué es PESI 2 a 2? Te explico. Yo me recordaba nomás. Se les va a llamar PESI 2 a 2 cuando al tomarlos, pues, de 2 en 2, resultan ser PESI en todos los casos. Hay que tomarlos de 2 en 2. Por ejemplo, primero tomas al 8 y al 25, luego tomas al 8 y al 21, y por último tomas al 25 y al 21. Hay que tomarlos de 2 en 2. A eso se refiere, ¿sí? Vamos con 8 y 25. 8 y 25 son PESI, ¿no? Sí sabes que 8 y 25 al ojo son PESI. No tienen nada salvo la unidad. 8 y 21 también, ¿no? También son PESI, 8 y 21. Y por último, 25 con 21. También, ¿no? 25 con 21 también son PESI. Y al ser PESI, ¿cierto? Tomados de 2 en 2, siempre, observa, esto vas a decir que ellos son finalmente PESI 2 a 2. Van a... Normal. Al tomarlos de 2 en 2, deben ser PESI en todos los casos. ¿De acuerdo? Al tomarlos de 2 en 2, deben ser PESI en todos los casos. Sí son PESI 2 a 2 verdadero. Finalmente todas son verdaderas. A ver, confírmame. Sí, todas son verdaderas. Gracias. La B. Hay que indicar que esta partecita de los PESI 2 a 2 no se hizo en la parte teórica. No se ha hecho. Ahí el profesor ha tenido el descuido de no considerarlo. Sí. Sí. Sí, por supuesto. Puede decirse también que 8, 25, 21 son PESI, pero que también van a ser PESI 2 a 2. ¿No? La pregunta exacta acá sería decir si son PESI 2 a 2. Sí, por lo menos esa respuesta sí es afirmativa, verdadera. De tomados de 2 en 2 siempre son PESI y por ende son PESI 2 a 2. Pero también podría añadirse, como me dices por mensaje, que son PESI. Como terna también son PESI. Como terna. Normal, también son PESI. Aunque esa no es la pregunta, pero sí, si me preguntas si son como terna PESI, sí lo son. ¿De acuerdo? Todas son verdaderas. La B. Claro, por acá estoy escuchando una banda. Ya se escucha bulla. A ver, vamos por las 5. Sí, vamos a continuar. Una banda, escucho ahora, pasan tocando por las cuadras, ¿no? Por los barrios, ¿no? No pasan por tu casa tocando una banda. Se escucha la música. Allá.
A ver, vamos a hacer la 5. Ah, hoy sábado, pues no me había olvidado. A ver, para saber si un número es primo o no, se hizo el algoritmo que conoces, ¿no? El algoritmo que se mostró en la teoría y se determinó hacer 6 divisiones, pero ocurrió que en la quinta resultó ser exacta y por ello el número era compuesto. Ya sabes que si al menos una división es exacta, el número es compuesto. Calcule la suma entre el mayor y el menor de los números que cumplen esa condición. Te digo, el número n se le llama al número, ¿no?, que vamos a calcular como n, normal. Este n va a tomar varios valores, se va a calcular el mayor y el menor valor posible de n. Te piden la suma del mayor con el menor. Ocurre que cuando haces el algoritmo para saber si es primo o no, se determinó efectuar 6 divisiones. Se supone que las divisiones que se pensaron hacer, sí, deben ser hechas en primeros números primos. Entre los 6 primeros números primos, sí, los 6 primeros números primos es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, ¿de acuerdo? Serían los 6 primeros números primos. Y entre ellos debe evaluarse, en este caso, por favor, evaluar aquí. Ya está. Ahora, vamos a efectuar la división acá. Ahí están las divisiones hechas en pantalla. Resulta que la quinta división es exacta. Ahí están las 6 divisiones en pantalla y resulta que la quinta, a ver si tú me permites, ¿cierto? La primera, esta es la primera, entre 2 es la primera, entre 3 es la segunda, entre 5 es la tercera, entre 7 es la cuarta, entre 11 es la quinta, ¿no? Esta es exacta, es múltiplo de 11, ¿no? Ya está, la quinta es exacta. La última ya no se hace, pues, cuando ya determinas que la quinta es exacta, que el número es múltiplo de 11, la última ya no se hace, sí. Pero ahí hay que indicarte algo, ¿no? Para poder llegar a la quinta división, se supone que las anteriores debieron haber sido inexactas. Se supone que las anteriores, observa, debieron haber sido inexactas. Este número no debió tener mitad, no debió tener tercia, tampoco debió tener quinta, tampoco debió tener séptima, ¿cierto? Y es así que llegas a la quinta división y esta resultó ser exacta, ¿sí? Por ende, n es múltiplo de 11. Sí, acá estoy peleando con la bulla. Ahora, lo que haces a continuación, ¿sabes qué es, no? El intervalo. El intervalo tienes que hacer, este número tiene que acotarse. A ver, ustedes se acuerdan que voy a poner el intervalo acá a la derecha, ¿no? Discúlpame la bulla, afuera siempre pasan los fines de semana con bandas. La raíz del n, la raíz de n debe encontrarse entre 13 y 17. Yo me imagino que con esta parte de la desigualdad debes estar totalmente de acuerdo. No creo que acá tengas problemas o me preguntes algo respecto a este lado de la desigualdad. Te explico por qué. Porque habíamos dicho que los números primos, ¿cierto? Los números primos entre los cuales se evalúa deben ser menores que la raíz cuadrada del número, pues. Claro, los números primos que ves aquí deben ser menores, dijimos bien claro, que la raíz cuadrada de ese número, me equivoco. Por lo tanto, se supone que 13 debe ser menor, ¿no? Que la raíz cuadrada de n. ¿No? Se entiende que 13 es menor que la raíz cuadrada de n. Normal, a ver, creo que esa parte no tendrías inconvenientes, ¿no? Se supone que 13 debe ser menor que la raíz cuadrada de n. Ahora, en lo que siempre preguntan si es el otro lado, profesor, ¿qué se pone por el otro lado? Ah, ahí sí hay una discusión. Al otro lado se pone el primo siguiente. El primo siguiente. 17. Claro, ¿por qué me dirá, profesor, el primo siguiente? Porque te explico, ¿no? Esta raíz de n
te podría dar incluso, la raíz de n podría darnos incluso hasta 16,9, ¿ah? Podría darte, es un ejemplo que estoy poniendo. Si diese 16,9 la raíz de n, sí, 16, tendrías que tener el último primo en lista, sería el 13, ¿no? Jalarías hasta el 13, ¿no? Incluso hasta ahí, ¿no? Jalarías hasta el 13. Si acá te diera 16,9, ¿cierto? Acá jalarías hasta el 13. Hasta el 13. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, no? Te hago una pregunta así. ¿Qué pasaría si la raíz cuadrada de n te diera 17,1? A ver, ¿qué pasaría? Si acá te diera por alguna razón, ¿no? Inexplicable. ¿Qué pasaría si la raíz cuadrada de n te diera 17,1? A ver, ¿qué ocurriría? Si esto fuese 17,1, ¿tendrías que jalar, sí o no, al 17? ¿Tendrías que jalarlo acá o no? Tendrías que jalarlo necesariamente, pues, al 17. Y eso no puede ser. Si te explico por qué no puede ser. Porque según el dato, deben ser solamente 6 divisiones. El problema está pidiendo realizar solamente 6 divisiones. No pide hacer más de 6. Entonces tú no podrías jalar al 17, porque con el 17 tendríamos 7 divisiones. No sé si se comprenda. Es esa la razón por la que la raíz de n tiene que ser menor que 17, ¿de acuerdo? Tiene que ser necesariamente menor que 17. Es por ello ya que en términos prácticos, cuando te toque acotar, ¿no? La raíz de n se debe ubicar, ¿no? En términos prácticos, entre el mayor primo de tu lista, que es el 13, debes ubicarlo entre el 13 y el primo siguiente, que sería 17, ¿no? En términos prácticos se acota entre esos valores. Acá sería entre 13, que es el último primo de la lista, y el primo siguiente. Hasta ahí, a ver. ¿Y qué hacemos a continuación? Elevar al cuadrado, por favor, es un procedimiento algo complicado. Acá tendrías finalmente que despejar el n. Por favor, elevas al cuadrado. A continuación, se supone que elevando al cuadrado va a quedarte en 369, ¿no? Que es 13 al cuadrado. Y esto sale 289, ¿no? ¿Cierto? Elevando al cuadrado. Ya está. Pero, profe, despeja n elevando al cuadrado. ¿Pero qué forma tiene n? Recuerda que n era múltiplo de 11. Recuerda, ¿no? Que era, por lo tanto, la forma del n, al elevar al cuadrado, el n tiene la forma de un 11k. Eso también lo utilizas acá, ¿de acuerdo? El n tiene la forma de un 11k. Ya está. Finalmente, como el intervalo queda muy amplio para poder, ¿no?, reducirlo, divides entre 11. Este intervalo final divides entre 11. Dividiendo entre 11, acá te va a quedar 15, algo. Y 15, algo, y por acá te queda 26, algo. Ya, finalmente, dividiendo entre 11, despejas k, ¿no es cierto? El valor de k ha quedado despejado. Y es ahí que te apuras, ¿no?, por darle valores al k. Es ya el momento de darle valores al k. ¿Qué valores puede tomar k? Valores enteros, ¿no? Sería 16, ¿no? Me parece que esto empieza de 16, 17, 18, ¿no? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y hasta 26. Del 16 al 26. Yo diría que al 26. Ah, pero ¿qué ocurre? Permíteme. Antes de dar valores, recuerda que para poder llegar a la quinta división, las anteriores debieron haber sido inexactas. Debieron haber sido inexactas. Quiere decir que el n no tenía mitad. Por tal motivo, al no tener mitad, es por ello que k no puede ser 16, no podría ser 18, no podría ser 20, ni 22, ni 24, ni el mismo 26. No podría ser, porque ¿qué pasa si k vale 16? ¿Te das cuenta que el n saldría par? Claro, si le pones acá 16, el valor de n sería par, ¿sí o no? Y recuerda que n no era par, pues. Claro, no era par, era diferente un múltiplo de 2. Ya, descartas, correcto, descartas. ¿Qué más descartas? También descartas el 21, ¿no? También se descarta el 21 porque el n no tiene tercia. También se descarta el 25 porque tampoco tiene quinta. Observen que no tiene quinta. Descartas el 25, descartas el 21. Correcto. Ya, ¿con qué valores nos quedamos únicamente? A ver, yo le voy a hacer los descartes. Ya el compañero me entiende. Los únicos valores con los cuales podríamos quedarnos, me dice el compañero,
sería el 17. Muchas gracias. El 17, el 19 y el 23. No, el 25 tampoco, porque el 25 tiene quinta. No podría, recuerda que n no tiene quinta, tiene que ser diferente de un múltiplo de 5. No puede tener quinta. El 25 se descarta. El 21 tampoco, tiene tercia. Recuerda que n es diferente de un múltiplo de 3. Ya, se descarta 21, 25. Sería, a ver, confírmame, 17, 19 y 23. Comunico valores posibles. Ya, correcto. 23 también, ¿ah? 23 también. Ya, pero de esos valores que quedan, son 3 valores, se entiende que son 3, es cierto, pero te piden el mayor con el menor posible. Bueno, por favor, la suma, dice. Ya, el mayor sería 23, el menor sería 17. Te piden la suma. Pero recuerda algo que suelen confundirse, ¿ah? Porque estas preguntas suelen venir, por ejemplo, en Anual Uni. Recuerda algo, ¿ah? No te confundas nunca. Que tú lo vas a sumar, pues, 17 más 23, ¿no? Recuerda que a ti no te piden K, a ti te piden N. A ti lo que te piden es el N, el número, ¿no es cierto? Y recuerda que N es 11K. O sea, si K vale 17, vendría a ser 11 por 17. Y si K vale 23, sería 11 por 23. Eso es lo que están pidiendo. 11 por 17 y 11 por 23. La suma del menor y el mayor valor de n. Correcto. 11 por 17 sería el mínimo y el máximo es 11 por 23. Correcto. Te piden la suma de esos valores, del menor con el mayor posible, del n. Sumando sería 11 por 30 y 11 por 40, ¿no? 11 por 40 sería 440. 440 entonces. Claro, sería 440. 440 a la vez. Claro, un problema un poquito extenso. 440. Ya que hice la última, a ver. No, la bulla me cruzó delante acá en el barrio. Desconcentra. A ver. 420, 420, 440. ¿Qué está haciendo acá? Se equivocó de nuevo, ¿no? 440 a la vez. Ya, discúlpame, las disculpas del caso. Sí, no, parece que está pensativo. Discúlpame, 440, pues. Ya, déjame mover esta barrita hacia acá. Ahora sí, ya está, ya. 440, pero estamos diciendo 440 y le pone 420. Suele pasar, ¿no? En el examen de admisión, ojalá que no nos pase. No, calculas una cosa y marcas otra. Suele pasar también en ocasiones. 440 entonces. Ya pasamos a las 6. A ver, dice, entre 35 y 60 existen K números primos. Expresa en función de K la cantidad de números compuestos comprendidos entre 60 y 95. Bueno, lo primero que hay que hacer es cuántos primos hay entre 35 y 60, ¿no? Yo creo que eso hay que empezar por ahí. Ya está. Creo que se puede hacer al ojo. Claro, el compañero tiene la absoluta capacidad de calcularlos al ojo, dice él, ¿no? Profesor, no me diga nada, permíteme, me dice, 37, me dice, 41, 43, me dice, ¿no? 43, 47, ¿no? 53, ¿no? 53 y 59. Son 6. 59, sí, el último, 59, primo, claro. Son 6, me dice, compañero, me dice, profesor, no, usted no me diga nada, son 6 primos. Ya, pongamos por acá, son 6, ya. Ya está. Y el valor de K es igual a 6, ¿no? Se entiende que según la condición del ejercicio, K vale 6. Ya, yo entiendo que K es 6, ya, profe, pero ahora pide calcular los compuestos de 60 a 95, ¿no? Cuando dice entre, por favor, otra cosa que debo indicarte antes de terminar la clase, dice entre, no se toman los extremos, ¿ah? Los extremos no se toman cuando digan entre, ¿ah? Para tomarlos debe decir desde hasta. Para poder tomarlos debe decir desde hasta. Cuando dice entre, no se toman los extremos. Gracias. Sí, eso es cierto, por supuesto.
no olvidarse, sí, no debemos olvidarnos de eso, ¿eh? No se toman ningún extremo. Cuando dicen entre, no se toman ningún extremo. Ya, una pregunta, ¿cuántos compuestos hay de 60 a 95? Ya, pero ¿cómo lo haré? ¿Cómo los dictas nomás? A ver, voy tomando mi mano. A ver, los compuestos, ¿no? 62, 63, 64, 64, 65, 66, 68, 68, 69, tiene tercia, 69, 70, 72, 74, van 10, 75, 76, 77, 78, 80, ¿no? 81, 82, 84, 85, ¿no? 86, van 20, 86, 80, 87 tiene tercia, es compuesto, 87, van 21, 88, 22, 80 y nada más, ¿no? No, sí, 89, no, 90, 91 tiene séptima, 92 es compuesto, 93 tiene tercia, 94 nada más, ¿no? A ver, son 27 lo acabo de contar con mis dedos. A ver, muchas gracias, compañero Alexander, me ha dado todos los compuestos, discúlpenme, me ha dado todos los compuestos por mensaje, muchas gracias. Son 27, confirman. Son 27, ya está, mis profes son 27. Ya, pero esa respuesta de 27 debe expresarse en función acá. Hay que darle la forma en función acá. Bueno, le das la forma como funciones, ¿no? Como en álgebra haces, o si no, lo otro que podrías hacer, simplemente entre nos hablamos, ¿no? Aquí entre nosotros. Otra cosa que podrías hacer es reemplazar el K6 en las alternativas y ver cuál te da 27, ¿no? A ver si por favor me podrías decir, reemplazando el K6 en las alternativas, ¿cuál nos da 27? Eso es otra forma de atacar este problema, claro, pues. ¿Ninguna? No, tiene que darte. ¿Ninguna? A ver. Ninguna, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? Ya, ¿verdad? Tienes toda la razón. Ninguna. Sí, ya lo verifiqué. Gracias. Ninguna. Tienes toda la razón. Ya está. Bueno. Permíteme. Bueno, tienes razón. No había clave. Gracias, Nayan. ¿Verdad? Claro que no hay que esperar que en un examen de admisión no haya clave, ¿no? Claro, discúlpame. No hay clave, discúlpame. Sí. Ya está. Sí, en función acá te queda que el 27 viene a ser cierto 9 medios de K, ¿no? ¿Cierto? Lo pueden expresar así dándole forma. Sí, factorizas un 6. Recuerda que el K vale 6, multiplicas por 6 y entre 6, pues si el valor de K es 6, ahí se reemplaza con el valor de K, sacas tercia y sale 29, 9 medios de K, ¿no? La respuesta en función acá. Claro, discúlpame, es 9 medios de K, la respuesta en función acá, no hay clave, disculpen, no hay clave. Yo te pedía que verifiques y ninguna era, ¿no? El compañero me avisa por mensaje, ninguna es, me dice. Ya, te explico algo más, discúlpame, más bien, captura, terminamos. Te explico algo antes de despedirnos, que esta semana ya no han hecho